Vamos a continuar con los profetas menores, con ellos no hemos culminado, entonces voy a compartirles pantalla. En este caso vamos a hablar del profeta Zacarías. Ya casi les comparto a ustedes esa pantalla, ya la podemos estar viendo. Vamos a cerrar acá. Em, ok. El profeta Zacarías, vamos a ver, estaba arriba. Nos habla a nosotros de tres cosas, de que iba a haber una restauración, un arrepentimiento, pero también que iba a haber una esperanza mesiánica que claramente se iba a cumplir en el Mesías. Em, Posteriormente, acerca del autor, ¿verdad? Y el contexto histórico, entendiendo que va a ser basado en la restauración después del cautiverio, ¿verdad? Que habían pasado en Babilonia. Con respecto al autor y la época en la cual él ejerce su ministerio, podemos decir que él era un sacerdote, pero también era un líder de linaje, ¿verdad? Influyente de aquellos que retornan o regresan a la tierra prometida. En este tiempo de post-exilio se desarrolla su ministerio tras aquel doloroso regreso, ¿verdad? Por todo lo que se vivía, por aquella destrucción que había habido. El contemporáneo del profeta Zacarías fue uno que se llamaba el profeta Ageo, que era un profeta menor también. Ellos trabajan mano a mano en reactivar lo que es la reconstrucción espiritual, pero también la reconstrucción material de toda la nación. También la restauración social, viendo importante devolver la dignidad a través de la liturgia o las enseñanzas. ¿Cuál era la misión de Zacarías en sí? Tres en especial. La restauración del templo, establecer lo que era aquel servicio sagrado y reconstruirlo físicamente. También, en este caso, llevar al pueblo al arrepentimiento, llamar al pueblo a que realmente se convirtiera a Dios, dejando atrás, ¿verdad? Los errores de sus antecesores. También fortalecer la esperanza, consolando al pueblo del desánimo, revelando que iba a haber un glorioso futuro para ellos. Hay un tema central que es que Dios iba a restaurar el pueblo, iba a haber un pacto que era inquebrantable. Gracias. Él experimenta una destrucción que es devastadora y el pueblo estaba sufriendo mucho bajo el yugo de imperios que llegaron a conquistar a los que eran extranjeros, pero la fidelidad de Dios nunca falló. Dios no se olvidó de aquellas promesas que había hecho. Él tiene misericordia en acción, por decirlo de esa forma, donde Él dice que la gloria que va a venir en Israel va a extender la gloria que fue anteriormente. Dios vuelve a mostrar compasión y se muestra presente en sus circunstancias. Él tiene 8 visiones que son revelaciones con símbolos y visiones nocturnas oscuras sobre el destino de Jerusalén, por decirlo de esa forma. Aquí mostramos la visión número 1, la 2 y la 3 que refieren a lo que es la vigilancia y la promesa del Señor. En la primera visión hay jinetes en los mirtos. Eran jinetes angelicales que recorrían toda la tierra y vigilaban lo que tiene que ver con los tiempos o con la historia. Dios promete consolar a Jerusalén, ¿verdad? En medio de una misericordia que iba a suceder. También él veía unos cuernos y unos carpinteros, 4 cuernos para ser exactos, que se dispersan, perdón, que dispersaron al pueblo. Y esos carpinteros que de Dios son levantados para derrotar y quitarle el poder a los que los iban a oprimir. El medidor de Jerusalén, ¿verdad? Hay un hombre que está midiendo una ciudad y Jerusalén, aquella que había sido próspera, iba a desbordar los muros de su ciudad. eh, Tenía una muralla protectora de fuego. La visión 4 y 5 habla de la santidad y el poder espiritual, donde hay una absolución para Josué, eh, el cual es el sumo sacerdote que está vestido con ropas sucias que representan el pecado del pueblo.
y donde ellos son restaurados y purificados completamente por el Señor. También hay un renuevo que se promete. Josué se asoma hacia ese anuncio del Mesías, donde iba a ser restaurado y por fin iba a venir aquel renuevo. También se habla del candelero de oro y los olivos, dos olivos para ser exacto, que proveen aceite sin cesar a un candelero, simbolizando que Dios siempre los iba a sustentar constantemente con su espíritu. Y un mensaje inmortal que no es con ejército ni con fuerza, sino es con el poder del Espíritu Santo. Están las visiones 6, 7 y 8 que relatan lo que es la purificación y el juicio. Él ve un rollo que vuela y es un juicio divino que va a volar sobre la nación entera para purificar, ¿verdad? De todo lo que fueron robados, de los falsos juramentos y de las desobediencias civiles. También está la mujer del Efa, eh, un Efa comercial, ¿verdad? eh, Encierra a una mujer que personifica la maldad y la corrupción, pero Dios la saca, la destierra lejos de su comunidad santa, lejos de sus hijos, para que no le haga daño. Y también hay cuatro carros, los carros celestiales enviados desde los montes de bronce, que ejecutan juicios soberanos y traen paz sobre toda la tierra. También hay otros mensajes en el libro, como es un llamado al arrepentimiento, donde Zacarías, él lo que hace es reta a ofrecer ayunos, pero no ayunos vacíos, ¿verdad? Y Dios lo demanda en una justicia para ser reales, tener una compasión auténtica hacia los huérfanos, los desprotegidos, y tener una obediencia que sea genuina, verdadera. También Dios denuncia que hay malos pastores. Dios se muestra indignado con los líderes religiosos, con los gobernantes de aquel pueblo, por cómo explotan al rebaño por beneficios meramente propios y egoístas. Eh, y él dice, yo mismo voy a buscar las ovejas y voy a cuidar las ovejas, hablando del Señor. Hay una esperanza mesiánica donde iba a aparecer un rey que iba a ser humilde, que profetizó Zacarías, el rey de Sión, judío claramente, montado sobre un asno, que iba a ser traicionado. Esta traición la anticipa este profeta por un pago de 30 piezas de plata, lo cual sucedió con Judas, que iba a ser un pastor herido y las ovejas se iban a dispersar y así fue como pasó con sus discípulos y con los que le conocieron y que iba a tener una soberanía eterna que revela la venida del Mesías con la salvación, que eso fue lo que pasó. También se habla de cómo iba a ser restaurada Jerusalén por medio de la presencia de Dios, por medio de una ciudad de la verdad. Jerusalén era aquella ciudad, por medio de paz generacional, eh, que los ancianos y los niños iban a tener lugares seguros y de reposo, y donde iba a ser el foco de naciones y muchos imperios eh, y personas buscarían al Señor en Jerusalén. Entonces eso habla de lo que iba a pasar con esa ciudad. Hay una línea de acontecimientos de cumplimiento que es el retorno, donde el pueblo iba a volver del exilio y donde pasa así, donde se reconstruye el templo de Dios, donde se purifica y Dios mueve, quita la maldad del corazón del hombre, otorgando un manto de santidad sobre él después de haber hecho eso, y donde iba a haber una era mesiánica, porque un redentor iba a venir y cumplir a través del Mesías aquello que había prometido. Como pregunta final, bueno, aquí está la biografía de lo que hablamos. Como pregunta final quiero hacerles, yo permito que el Espíritu Santo me sane y restaure todo lo que está quebrado en mi vida. Entonces los dejo con esa incógnita. Voy a dejar de compartir pantalla en ese momento y seguimos con unos cuantos más que quedan para terminar estas clases. En breve les comparto la pantalla. Siguiendo con los profetas menores, nos queda todavía el profeta Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Entonces, igual les comparto la pantalla con la presentación del profeta Malaquías.
Acá la tenemos, sí, me dice que ya se está mostrando. Em, este libro, Malaquías, ¿verdad? Él nos lleva a un arrepentimiento antes de que haya un silencio profético que fue de 400 años después de este libro ser escrito. Entonces, ¿cuál es el contexto histórico de esta época? Em, Ellos regresan del cautiverio de Babilonia y después o en el momento en que Esdras y Nehemías empiezan a reconstruir con reformas todo lo que tiene que ver con el templo, con las enseñanzas, con las liturgias y demás, todo esto estaba ya activo de nuevo. ¿El problema cuál era? Es que ellos habían regresado físicamente a su tierra natal, pero se habían distanciado espiritualmente de Dios, siendo apáticos espiritualmente. Se muestra cómo hay una infidelidad del pueblo donde Malaquías expone y denuncia su hipocresía como comunidad. ¿En qué sentido? En que habían un cumplimiento de los rituales que tenían que hacer, pero esos rituales, estructuras o formas de hacer las cosas no era sincera. Había un sacerdocio que estaba siendo corrupto. Los líderes espirituales menosprecian lo que tiene que ver con la santidad, em, e influían de mala forma al pueblo. Y también hay una deslealtad familiar. Se hacen divorcios injustificados, matrimonios completamente contrarios al pacto que Dios había hecho. Y eso debilitaba la identidad nacional en ese momento. Hay una reprensión sacerdotal hacia el pueblo, hacia los sacerdotes, donde se dice que el servicio era indigno en el altar. Entonces, Malaquías llega y confronta a los sacerdotes del pueblo y habla de que hay ofrendas que están siendo vergonzosas, sacrificios ciegos, cojos enfermos, demostrando el desprecio realmente por lo santo y una falta de honor donde el mismo altar estaba siendo profanado por los que servían en aquel momento y que lo hacían por un beneficio personal y porque no porque amaran a Dios. Se muestra también en su profecía un ministerio que es universal. La fidelidad ministerial en esto, él enseña al el sacerdocio, que eso es un pacto de vida y de paz, que es sagrado, que tiene que hacerse con reverencia a su servicio, con integridad y con apego a la palabra de Dios. Y habla también de una soberanía, de un gobierno global de Dios, donde eh, no está solo en una sola nación. Si el pueblo que escogió Dios lo rechaza, Dios iba a levantar adoradores sinceros en toda la tierra y su nombre iba a ser proclamado con o sin ellos, entre gentiles o entre judíos o fuera de ellos. En cuanto a la ruptura del pacto familiar, hay alianzas contrarias a la fe. Em, el pueblo se reprende duramente por casarse con personas que servían a dioses paganos, y eso era una traición directa a la fe de sus padres, a creer en el Señor. Como consecuencia de esto, de esa deslealtad, la comunión con el Señor obviamente iba a ser quebrantada. Iba a haber un mensajero prometido, la profecía de alguien que iba a ser precursor, o sea, que iba a anteceder antes de que alguien viniera. Y está hablando de Juan el Bautista. Y habla de cómo él iba a venir de una manera repentina y iba a actuar como fuego purificador para santificar a los suyos, refiriéndose a Dios, pero refiriéndose a la entrada de Juan el Bautista, como aquel profeta, ¿verdad? También está la misión de Elías, ¿verdad? La venida prometida. Malaquías, él termina aquella profecía diciendo que, prometiendo el envío del profeta del cual Elías había hablado, y antes de que se manifestara el día grande y temible, aquel día en que el Señor iba a venir el Mesías. Por último,
que este anuncio sirve como una esperanza durante casi 400 años de silencio que prosiguieron y que debe haber una reconciliación familiar, restaurando la comunión, que se volvieran al corazón de los padres a los hijos y de los hijos hacia los padres. Toda restauración iba a venir, así como la sanidad y la unidad en el hogar. Hay promesas, aquel remanente que se mantuviera, que iba a ser registrado en un libro de memoria, donde él le agrada y los escribe por aquellos que lo honraron. Hay una protección divina, serían su tesoro especial y que los iba a visitar y que iba a haber una recompensa de justicia y que realmente iba a haber una diferencia entre el justo y el impío reconocido de parte del Señor. Por otra parte, el mensaje central de este libro es ser sincero, promoviendo una adoración real y profunda, ser íntegro y que el ministerio nuestro debe ser hecho con fidelidad y no por intereses de cualquier índole y que debe ser de modo justo, em, donde el juicio sea para purificar, pero antes con aquella redención que trajo Jesús posteriormente, claramente, de que iba a ser redimido de pecado. Em, ok, acá más abajo tenemos, como les decía, las referencias de cada estudio. Malaquías cierra la voz profética en el Antiguo Testamento, denuncia que nosotros no tenemos que ser tibios moralmente, promueve lo que es la fidelidad en el matrimonio y anticipa la redención del heraldo de justicia de aquel mensajero que iba a venir para proclamar aquel que iba a ser el Redentor, abriendo camino a Jesús. Hagámonos unas preguntas. ¿Mi servicio está siendo honesto? Eh, ¿O lo hago por una inercia, porque ya sé hacerlo? Por otra parte, preguntémonos nosotros mismos, ¿cómo está siendo la calidad de mi ofrenda? Y no hablo de una ofrenda económica, hablo de una ofrenda de mi tiempo. ¿Está siendo escasa? ¿Están siendo mis obras? ¿Cómo es mi fidelidad a mi familia? ¿Valoro yo la integridad en mi hogar, en mi matrimonio? Mi esperanza, ¿estoy yo preparando el camino para yo ver el cumplimiento de la gloria de Dios? Acá con esto terminamos lo que son los profetas menores, entonces voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, vamos a compartir la última presentación de lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento. Claramente, bueno, ya me dice la pantalla que se está compartiendo. em, Elías y Eliseo no son uno de los profetas menores, más sin embargo, son dos profetas de los cuales se habla mucho más incluso que los profetas menores, o que incluso comparten libros completos acerca de su biografía. Entonces, el profeta Elías, su nombre significa Jehová es mi Dios. Entonces, vamos a iniciar con él. Él pronuncia su profecía al reino del norte e Israel, que es lo mismo, bueno, sería su capital. Él se muestra en un momento donde hay una crisis de idolatría profunda en el reinado de Acab. Eh, la nación había caído claramente en una degradación espiritual. Acab, el rey, y había hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Y tras de eso, él llega y se casa con una mujer llamada Jezabel. También se levantan altares a falsos dioses, al dios de Baal y al dios Acera. Posteriormente a eso se muestra que iba a haber una sequía y se muestra lo del arroyo de Kerit. Aquella sequía que se declaró, ¿verdad? Confronta directamente al rey Acab específicamente
profetizando que no iba a haber lluvia, ni rocío, ni nada, sino por palabra de Elías. Y el propósito era sacudir aquella complacencia espiritual de Israel y desafiar al supuesto Baal que existía en esos tiempos. También está lo del propósito del arroyo de Kerit. Ahí se experimenta lo que es el cuidado de Dios. Dios le dice a los cuervos que le lleven pan y carne a Elías en la mañana y en la tarde, y donde él puede allí beber agua de un arroyo. Claramente, si nosotros estudiamos incluso los cuervos, son animales que no proveen para nadie más, solo para sí mismo. Entonces acá podemos ver cómo Dios quebranta una naturaleza que ya fue hecha, porque Él es Dios y porque Él designa un propósito, aunque sea diferente al propósito de algo. Está la historia de la viuda de Sarepta. Ella está pasando una escasez extrema en aquel momento. Elías encuentra a esta viuda y esta viuda estaba juntando leña para cocinar lo último que ella tenía y después de eso dejarse morir ella y su hijo. Em, Ella obedece al profeta y cuando le dice, hazme una torta, y la harina de su tinaja nunca escaseó ni el aceite disminuyó hasta, le dijo el profeta, que lloviera de nuevo sobre la faz de la tierra. Aquí podemos ver con esta historia cómo es una obediencia radical a la voz de Dios, porque Elías representaba la voz de Dios de ese tiempo, aun cuando yo tengo recursos que estén inagotados o que estén agotados. Y cómo Dios en esa obediencia restituye lo que le entreguemos sin decir nada, simplemente como resultado a la obediencia. Eh, Se ve una victoria sobre la muerte. El hijo de una viuda que su hijo estaba gravemente enfermo, el hijo claramente, este dolor es un dolor desgarrador para su madre, y Elías llega y actúa con una fe. Toma al niño en sus brazos, lo recuesta en su propia cama y habla con Dios 3 veces. Y le dijo, Jehová escucha. Y él lo escucha y el alma del niño vuelve a la vida. ¿Qué es la importancia en, en esto, verdad? Esto es algo de un hito absoluto, ¿verdad? En el registro de las escrituras. También está lo del desafío en el Monte Carmelo. Perdón, acá es, bueno, la importancia de cómo Dios trae vida a la vida de una persona, aun cuando haya muerte en medio, en derredor y demás. Hay un desafío en el Monte Carmelo. Elías llega y confronta a Acab y a los 450 profetas de Baal y al pueblo en el Monte Carmelo para ver quién es el verdadero Dios. Hay una pregunta que Elías le hace al pueblo y le dice, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si es Jehová es Dios, perdón, si es Jehová su Dios, síganle, y si es Baal, seguidle. Y el pueblo no responde nada. Y esto es interesante porque si yo estoy en un lugar y yo represento a Dios en ese lugar y alguien se levanta invocando a Dios, ¿cómo yo no lo voy a hacer? ¿Cómo yo me voy a quedar callado? ¿Cómo yo voy a permanecer indiferente? Él muestra a Elías cómo el altar estaba caído. Él reconstruye aquel altar, usa 12 piedras que hablaban de la identidad del pueblo y de que no había unidad en ese tiempo, pero la intenta restablecer como un pacto de Dios con Israel. Claramente ahí en lo anterior se manifiesta Dios cayendo fuego del cielo em, durante tiempos de la tarde, que eran horas en que era presentado el sacrificio. Elías hace una oración sumamente corta. Él presenta el sacrificio
la leña, las piedras y todo fue consumido sin quedar nada. Después está lo que es el regreso de la lluvia. Em, Elías sube a la cumbre y ora, y su siervo divisa aquella pequeña nube que se estaba formando como la palma de la mano de un hombre. Y después vino la lluvia tras su palabra. Hay un desierto y un silbo apacible. Después de Elías haber visto la gloria de Dios sobre los 450 profetas de Baal, em, la esposa de Acab le había dicho a Elías: vas a ver si para mañana te encontrarás vivo. Él fue y se escondió, y estando en una cueva, Dios le dice em, estas palabras que están escritas acá. Y él estaba aterrorizado. Posteriormente a esto, hay un juicio y una justicia, y se habla sobre la viña de un hombre llamado Nabot. La viña era de Nabot, no era de Acab, no era de Jezabel. Y este personaje, Jezabel, Acab desea codiciosamente esa viña de Nabot, teniendo muchas. También Jezabel, con tal de que su esposo y ellos obtenieran esa viña, contrata, por decirlo eso, falsos profetas para que apedreen a Nabot y así poder robar la tierra de este hombre. Elías le toca ir a confrontar a Acab, ejerciendo el rol, ¿verdad?, en juez de un fiscal, y pues hay una sentencia para cada uno. Debido a que Acab hizo esto, le dijeron que los perros iban a lamer su carne. Debido a que Jezabel hizo esto, también haría lo mismo con ella. Y así pasó. Y como Elías, ¿verdad? Anuncia ese juicio que iba a venir sobre ellos por todo lo malo que ellos hicieron. También Elías y él se habla acerca de su arrebatamiento, em, cruzan con Eliseo el río Jordán, es abierto por aquel manto de Elías, es interrogado en ese camino por su fiel sucesor Eliseo. em, Y Eliseo le dice: deseo algo de ti, ¿verdad? No te voy a dejar, parafraseándolo. Y Elías le dice: si me logras ver, sobre ti habrá un manto doble de la unción de mi espíritu. Si me logras ver cuando yo soy tomado, y él lo ve cuando él es tomado en el carro de fuego, cuando es arrebatado, y ve esos caballos de fuego, y cómo Elías es llevado al cielo en medio de un torbellino sin tener muerte física. Hubieron solo dos personas que no tuvieron una muerte física, fueron Elías y Enoc, que desapareció de sobre la faz de la tierra. Hay una línea que se fue cumpliendo a través del tiempo con Elías. Lo primero es lo que pasó en el Jordán. Eliseo recoge el manto de Elías, em, y hace los mismos milagros que Elías y más. Luego, la sanidad de las aguas en el legado que él deja, esas aguas que no estaban sanas, que estaban estériles, de la ciudad, mediante sal. Luego pasa lo de la multiplicación del aceite de la viuda para pagar las deudas que tenía, como el profeta le dice: vaya y pida vasijas y van a ser llenas, y con todo ese aceite y con todo lo que recojas se van a llenar, y vas a vender lo que haya en ellas, y con eso vas a pagar tu deuda. Y cómo va a venir vida nueva, ¿verdad? Y cómo la vida del hijo de la tsunamita también es devuelta. Eh, este libro claramente nos habla de que un fuego que no se debe de apagar es un legado de Elías a través de Eliseo, un legado de fe que no se quebranta, de justicia que no se negocia, y de un legado que dura muchísimo. Bueno, esta sería la presentación de estos últimos dos profetas, que no son profetas menores,
Con esto culminaríamos, voy a dejar de compartir la pantalla. Con esto culminaríamos lo que son los profetas menores y el profeta Elías y Eliseo con la lección número 8. Dios los bendiga y espero que estén comprendiendo. Bendiciones.